Tenemos una paciente mujer de 74 años de edad, nacida y residente en Tulcán, cristiana, analfabeta y de ocupación agricultora. Acude a consulta por presentar dolor continuo en la región retroesternal de intensidad 10 de 10. Enfermedad actual. Consulta al médico general por dolor en la región retroesternal que dura 1 a 2 minutos. Posteriormente se irradia el epigastrio, se acompaña de sensación de llenura epigástrica. En ocasiones presenta pirosis durante la noche y acidismo en la mañana. El médico indica que se trata de una gastritis, por lo que prescribe omeprazol y luego esomeprazol, con lo que se controla parcialmente, pero el dolor es recurrente y nos indica que en el último tiempo se ha incrementado esta sintomatología. Y recuerda que la primera vez que la presentó fue hace unos 3 años. Nunca fue al médico, pero ahora por incremento busca ayuda. Además, presenta cuadros de insomnio, angustia y en ocasiones se siente muy deprimida. Tiene la sensación de que algo le va a pasar. Un vecino le dijo que tome amitriptilina, por lo que desde hace unos 6 meses se automedica y alivia parcialmente el cuadro. Menarquia a los 13 años, menopausia a los 55 años, hijos vivos 7, hijos muertos 2, gestaciones 9, niega el uso de anticonceptivos. El Papa Nicolau se lo realizó hace unos 10 años, siendo negativo. Mamografía normal y se realizó esta hace 2 años. Antecedentes patológicos personales. Es una paciente diabética tipo 2 controlada con medicación. Indica que su última hemoglobina glicosilada se encuentra en 10,3. Hipertensión arterial controlada. Toma 2 medicaciones que no recuerda el nombre. Tenemos como hábitos el alcohol y el tabaco negativo. En lo que se refiere al examen físico, tenemos una tensión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca rítmico 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, cabeza normocefálica, no ictericia, orofaringe no congestiva, no hay presencia de adendopatías periféricas, no se palpan masas en las mamas, se escucha extrasístoles esporádicas, pulmones con expansibilidad conservada, premito normal, sonoridad pulmonar presente, murmullo vesicular conservado, el abdomen está distendido, no se palpa visceromegalias, dolor a la palpación profunda en el epigastrio y ruidos hidroaéreos presentes. No se realiza tacto vaginal ni rectal. No hay presencia de edemas en miembros inferiores. Fisiopatología. El dolor torácico consiste en cualquier molestia o sensación anómala localizada en el tórax, por encima del diafragma. Las sensaciones dolorosas en la pared torácica, así como los impulsos nerviosos de las vísceras torácicas, confluyen a nivel de las astas posteriores de la médula. Por ello, los dolores torácicos de origen distinto tienen una misma localización. La proyección medular de dicho estímulo es muy amplia, ya que va desde C2 hasta D6, lo que justifica que las estructuras torácicas puedan presentar además un dolor referido o irradiado hacia la mandíbula, hombros, espalda y abdomen. En cuanto a su etiología, tenemos que el origen de este dolor lo vamos a clasificar en cardíaco, que este a su vez se divide en isquémico, no isquémico u aórtico. El isquémico como una hipertensión sistémica o pulmonar, una estenosis aórtica, aterosclerosis o una anemia severa. El no isquémico como una pericarditis, miocarditis, una rotura de cuerda tendinosa y una miocardiopatía. En cuanto el aórtico como una aneurisma disecante o una sifilítica. En cuanto a las estructuras torácicas, vamos a tener al pulmón la presencia de neumonías, embolia, infarto pulmonar, bronquitis. En cuanto a la pleura, pleuritis, neumotórax, hemotórax. En el mediastino, mediastinitis aguda, enfisema, tumores. En el esófago, perforaciones, tumores o divertículos. Y neurógenos como el herpes zóster, lesión del plexo braquial o una neuritis intercostal. En cuanto al músculo esquelético, van a presentarse por miosis, mielomas,
osteomalacia, fibrositis, tumores, traumatismos costales, esternales, vertebrales. Glandular, como la mastitis, flebitis de venas torácicas o un tumor mamario. Psicógeno, como la depresión, la ansiedad, trastornos de simulación o secundario a una hiperventilación. Causas que son potencialmente mortales y donde los médicos se debe actuar haciendo un diagnóstico diferencial muy temprano. Estos son el infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, disección de aorta, neumotórax a tensión, perforación exofágica o un taponamiento cardíaco. Nos vamos a enfocar en un patrón isquémico. Este será un dolor tipo angina de pecho. Es opresivo, quemante, retroesternal, constrictivo que se va a irradiar al brazo izquierdo, cuello, mandíbula, epigastrio, hombro, espalda. Suele durar menos de 15 minutos y puede ir acompañado de síntomas asociados como la disnea, tos o palpitaciones. Este suele relacionarse con el ejercicio, con la alimentación, las emociones, cambios de temperatura y se empeora con el consumo o hábitos del tabaco. En el infarto agudo de miocardio, la duración suele ser superior a 30 minutos. La intensidad es muy alta y no se alivia ni con reposo ni con la administración de nitroglicerinas como sucede en la angina de pecho. La orientación diagnóstica en el infarto agudo de miocardio. Vamos a ver que en cuanto a las características del dolor, este va a ser cualitativamente similar a la angina de pecho en reposo. Por lo general es muy complicado distinguirlo, pero en el infarto suele ser más intenso y prolongado desde media a varias horas. Y va acompañado con frecuencia de náuseas, vómitos y diaforesis. No siempre el dolor va a estar presente en adultos mayores y en diabéticos, e incluso este dolor puede ser sustituido por otros síntomas como la disnea. Estos suelen denominarse equivalentes anginosos. En cuanto a los datos físicos, el paciente suele presentar frialdad, sudoración, palidez, cianosis. Presenta el cuarto ruido cardíaco, soplo sistólico mitral, un desdoblamiento del segundo tono, un aumento de la presión arterial, síntomas de disfunción ventricular izquierda mantenida como es la disnea y la ortopnea, y manifestaciones de hiperactividad del sistema nervioso autónomo como diaforesis, bradicardia y taquicardia. En cuanto a los cambios electrocardiográficos, en el electrocardiograma puede ser normal o mostrar ciertas anormalidades que son inespecíficas, no descartando necesariamente el infarto agudo de miocardio. Encontramos una presencia de ondas Q, QS o R anormales, junto con alteraciones del segmento ST u la onda T. En cuanto al análisis de laboratorio, son útiles para confirmar el daño miocárdico grave, la detección de biomarcadores o enzimas cardíacas, como son la troponina T o I, la creatinfosfosinasa y el láctico deshidrogenasa. En cuanto a la troponina T o I, esta es una proteína que se va a liberar a la circulación tempranamente cuando sucede una lesión grave o de necrosis. Esta suele aumentar a las 2 horas y se mantiene elevada por 14 días luego de la lesión. Es útil para el diagnóstico precoz o tardío del infarto agudo de miocardio. La creatinfosfosinasa, esta aumentará dentro de las 4 a 6 horas de la lesión, con un pico máximo a las 24 horas y desciende de 2 a 3 días. En cuanto a la láctico deshidrogenasa, esta va a tener un aumento en las 18 a 24 horas, con un pico máximo de 48, y se normaliza alrededor del tercer o quinto día. Ahora vamos a pasar a lo que sería el siguiente síntoma de este síndrome esofágico. En este caso vamos a tener lo que sería la pirosis. La pirosis se describe como una sensación de ardor o quemazón o fuego que surge del estómago, como podemos ver, y pues puede irradiarse por el área retroesternal hacia llegar a la garganta, ¿sí? En ocasiones se acompaña de reflujo líquido a la boca.
A su vez también es un síntoma que es susceptible a cualquier hora. Es decir, aunque suele producirse entre 30 a 60 minutos después de la ingestión, generalmente va a presentarse cuando se ha ingerido alguna comida copiosa, es decir, rica en grasas, por ejemplo. A su vez también vamos a tener que no es un síntoma que vaya a constituir una enfermedad y que dependiendo de el agresor o a su vez el factor o mecanismo por el cual haya sido originado, pues puede incrementar tanto en su aparición, en su frecuencia o a su vez también en su intensidad. Pero netamente no constituye una enfermedad. Puede hablarse también de que la pirosis es el síntoma más común de la enfermedad de reflujo por reflujo gastroesofágico o el denominado ERGE. Sí, porque como podemos ver, este reflujo de ácido que sale del estómago por una debilidad o relajación más prolongada de lo que sería el esfínter esofágico inferior, produce esta salida de líquido gástrico hacia la pared del esófago. Por lo tanto, generando esa irritación a nivel del epitelio y a su vez esa sensación de ardor. Bien, en cuanto a las causas, vamos a tener algunas. Puede ser consecuencia tanto de determinantes como factores entre alteraciones anatómicas. Esta es dada por una hernia yatal, que en este caso es como podemos ver es en las imágenes. A su vez también puede estar dada por unas intervenciones quirúrgicas y también puede estar determinada por factores psíquicos como el estrés, ¿sí? También el embarazo, una de las causas muy importantes porque como ya sabemos, la pirosis es especialmente frecuente en las mujeres durante la gestación. Esto debido a la progesterona relaja de forma sustancial la musculatura, incluyendo la musculatura a nivel del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, al disminuir la presión y la presión aumentada a nivel gástrico, a nivel del fundus, lo que va a hacer es va a provocar esa salida de líquido hacia el esófago, ¿sí? Además, vamos a tener que en el embarazo un incremento en el tamaño del útero, por lo tanto, se va a producir un aumento de presión intraabdominal que también puede afectar a lo que sería el estómago y a las presiones generadas a nivel de la unión entre el esófago y el estómago, ¿sí? Además, como les había comentado, la obesidad también puede aumentar lo que sería la presión abdominal, lo cual en este caso puede hacer que el contenido del estómago pase al esófago. En cuanto a las comidas copiosas, ciertos alimentos pueden favorecer a la pirosis, como por ejemplo las mencionadas ya comidas grasas, las condimentadas o fritas, chocolate, café, té, alcohol, pero todavía tienen poca evidencia, ¿no? Pero pueden influir en el hecho de que pacientes puedan presentar episodios de pirosis al consumir altas cantidades de este tipo de comidas. Sí, bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la fisiopatología de este tipo de síntoma. En este caso, en condiciones fisiológicas normales, los alimentos y el propio ácido del estómago en sí no deberían ni regresar a nivel de la cavidad bucal ni tampoco del cuerpo del esófago. Por lo tanto, cuando la presión ejercida por el esfínter esofágico inferior es, por ejemplo, anormalmente muy baja, puede producirse este reflujo, como ya lo hemos estudiado. A su vez, la ERGE es el resultado del desequilibrio entre factores defensivos y factores agresivos, ¿sí? En este caso, el esfínter esofágico inferior, el aclaramiento esofágico y también la resistencia a la mucosa como factores defensivos pueden estar alterados. En el caso del aclaramiento, consiste en la capacidad del esófago de vaciar con rapidez el contenido gástrico refluido, impidiendo así que se produzcan lesiones a nivel de las paredes del esófago. En este aclaramiento intervienen tres factores. En primer lugar, tenemos la acción de la gravedad, la saliva y las contracciones del esófago. Ciertas alteraciones a nivel estomacal van a provocar un exceso de secreción del ácido gástrico con el consiguiente aumento de volumen en el interior del estómago. Por ejemplo, nuestra paciente
es una paciente diabética. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el respecto al retraso, digamos, del vaciamiento gástrico que puede generar este tipo de sintomatología a nivel retroesternal. Bien, con respecto a lo que sería la constipación, este va a ser un síntoma que prácticamente el paciente sienta, por ejemplo, esa incomodidad, molestia al momento de hacer las deposiciones que no las puede hacer completas. Entonces, prácticamente, este es más común entre adultos, mujeres y también en aquellos que presenten síntomas depresivos. Pero también hay que mencionar que la constipación, según los criterios de Roma 3, va a ser una constipación funcional en la mayoría de los casos, o también denominada constipación primaria, que en este punto debe presentar dos o más de las siguientes manifestaciones, como por ejemplo la evacuación esforzada, la materia fecal dura, la sensación de evacuación incompleta, a su vez también una sensación de obstrucción o bloqueo en el rectal, y también presentar un cuadro de 3 evacuaciones por semana, ¿sí? Entonces, prácticamente la funcional, dentro de más características que se puede mencionar de este tipo de constipación, es que tiene su origen a nivel del colon o el piso o suelo de la pelvis. A nivel del tránsito colónico normal, es el tipo de constipación más común, ¿sí? Es un trastorno que no presenta una patología demostrable en sí. En cuanto a la fisiopatología que quedó aquí pendiente, vamos a analizar principalmente que puede darse por una alteración en lo que sería la función intestinal, por una alteración en la consistencia de la materia fecal, como habíamos dicho, materia fecal dura, a su vez también una alteración de la evacuación rectal, ya sea por una obstrucción que haya a nivel del colon distal o a nivel del recto. Entonces, con respecto a la alteración de la función intestinal, esta puede darse por dos causas, principalmente por una disfunción en lo que sería la motilidad. Esto más que todo por el hecho de que puede presentarse un tránsito lento, es decir, una progresión lenta y defectuosa del contenido fecal desde el colon proximal hasta el colon distal, ¿sí? Como les había dicho, en la alteración de la evacuación rectal puede darse por una obstrucción funcional. Esto puede provocar lo que sería la dificultad de la eyección de las heces a nivel del recto, ¿sí? Bien. Con respecto a los tipos de constipación, vamos a tener dos tipos principalmente. El, el de tipo agudo, que pueden ser estos generalmente benignos o autolimitados, ¿sí? Y de tipo también crónico, que en este caso se van a clasificar según las causas. En sí, la de tipo funcional o primaria va a ser el tipo de constipación que puede estar dividida entre subtipos, digamos, de tránsito normal, de tránsito lento, o a su vez aquellos que tengan una disfunción del piso pelviano, como lo habíamos analizado anteriormente. La de tránsito normal va a ser, digamos, la más común. A su vez, la de tránsito lento se puede presentarse, digamos, entre las 18 y 72 horas, un promedio de 35. Va a tener también lo que será una materia fecal incrementada, porque va a haber una pérdida, digamos, en la disfunción o en el peristaltismo intestinal, lo cual va a generar un tránsito lento de las heces a nivel intraintestinal. Por lo tanto, va a enlentecer este proceso. Tenemos también en esta parte la disfunción del piso pelviano, una motilidad del colon normal, pero hay una incoordinación de los músculos del piso pelviano, con lo cual genera una dificultad a su vez en el peristaltismo, ¿sí? Y pues genera una contracción paradójica del esfínter anal, ¿sí? Bien. A su vez, también tenemos una de tipo crónica, pero secundaria o extracolónica. En este caso,
vamos a ver que va a caracterizarse por una afectación, ya sea por el estilo de vida, por la dieta, por el uso de medicamentos, por ciertas enfermedades neurológicas, como habíamos mencionado anteriormente, en casos de síntomas depresivos, sistemáticas o endocrinas. Aquí tenemos unos cuadros donde podemos observar las distintas clasificaciones de constipación. Entre ellas tenemos una larga lista de constipación secundaria, pero hay que recordar también que prácticamente esto se debe por una baja ingesta de fibra o líquidos, ¿sí? Y en este caso, nuestra paciente presenta una enfermedad endocrino-metabólica, ¿sí? La cual sería la diabetes mellitus. Por lo tanto, en pacientes que presenten diabetes pueden sufrir una constipación. ¿Por qué? Por la neuropatía autonómica asociada. Diarrea. La diarrea se define como tener más de 3 deposiciones líquidas en 24 horas o tener un peso de las heces de más de 200 gramos. Pero medir el peso de las heces va a resultar un poco complicado, especialmente si el paciente tiene diarrea. Entre los grupos etarios más afectados se encuentran los niños y los adultos mayores. Tipos y clasificación de la diarrea. Acorde a su duración, encontramos a las agudas, persistentes y crónicas. Las agudas comienzan bruscamente y tienen una duración menor de 2 semanas y obedecen en su mayoría a infecciones de diversa índole, entre las que tenemos viral, bacteriana, parasitaria, enterotoxinas y fármacos. Viral como calicivirus, rotavirus, bacteriana, Escherichia coli enterohemorrágica, Campylobacter, parasitaria como entamoeba histolítica, Yardia lamblia, enterotoxinas como cólera, Clostridium perfringens, fármacos como los antibióticos. La diarrea persistente, en cambio, esta dura de 2 a 4 semanas y la diarrea crónica tiene una duración mayor de 4 semanas. Esta va a estar causada por mecanismos como causas inflamatorias, osmóticas, secretorias, malabsortivas o alteraciones de la motilidad intestinal. Mecanismos fisiopatogénicos de las diarreas crónicas. Tenemos el primero, que es las diarreas inflamatorias, que estas resultan del daño del epitelio absortivo o de la liberación de las citocinas. Estas se caracterizan por tener cuadros de fiebre, dolor o hemorragia digestiva. Por otra parte, tenemos las diarreas osmóticas, en la que algunos de los nutrientes ingeridos no se absorben por completo y permanecen en la luz intestinal, y estas van a traer agua a través del proceso de ósmosis. Este cuadro diarreico mejora con el ayuno. También tenemos las diarreas secretorias, en el que están causadas por un aumento de la secreción intestinal activa de líquidos y electrolitos, produciéndose diarreas acuosas y de grandes volúmenes, y el cuadro no se modifica por el ayuno. Las diarreas malabsortivas, en cambio, se producen por alteraciones en el proceso de transporte. Pueden estar asociadas a enfermedades de la mucosa del intestino delgado que le provocan cambios estructurales. Clínicamente, esta se va a caracterizar porque el paciente va a presentar una baja de peso, y también se va a ver ligada con pacientes que presenten anemia, hipoalbuminemia, hipocalcemia, y un dato orientador en estos casos es la presencia de esteatorrea. También tenemos alteración de la motilidad intestinal, que esta puede ser precedida por una cirugía abdominal o enfermedades sistémicas, entre las que tenemos la diabetes, el hipertiroidismo, la esclerodermia y las vagotonías. Mecanismos fisiopatogénicos y etiología de la diarrea crónica. Tenemos los mecanismos inflamatorios. Esta puede estar causada por una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Malabsortivas como la enfermedad celíaca, pancreatitis crónica, secretorias como el síndrome de Zollinger-Ellison y tumor carcinoide. También las osmóticas, que pueden estar causadas por laxantes o déficit de disacaridasas. También tenemos alteraciones de la motilidad intestinal, que puede ser causada por etiologías como la diabetes mellitus, el intestino irritable, el hipertiroidismo y la esclerodermia. La diabetes tipo 2 constituye el 90 al 95% de los casos de diabetes, y esta se caracteriza por una alteración de la secreción de insulina. También hay una presencia de insulinoresistencia y excesiva producción de glucosa. También hay alteración del metabolismo adiposo. Su etiopatogenia está relacionada directamente con una resistencia a la acción de la insulina y una adecuada respuesta compensatoria de su secreción. Entre los factores de riesgo para que un paciente presente resistencia a la insulina está el sobrepeso, la falta de ejercicio físico y una hipertensión arterial. Fisiopatología de la diabetes tipo 2.
En la diabetes tipo 2, dado que los tejidos no responden también a los niveles normales de insulina, el cuerpo termina produciendo más insulina para obtener el mismo efecto y sacar la glucosa de la sangre. Lo hace a través de la hiperplasia de las células beta. Un mayor número de células beta y la hipertrofia de estas células beta, estas van a crecer de tamaño, todo en este intento de bombear más insulina. Esto funciona durante un tiempo y va a mantener los niveles de insulina más altos de lo normal y los niveles de glucosa en sangre pueden mantenerse normales, lo que se denomina una normoglucemia. Ahora también es importante recalcar que junto a la insulina, las células beta también secretan polipéptido amiloide de los islotes, o lo que también se conoce como amilina, por lo que mientras las células beta producen insulina, también van a secretar una mayor cantidad de amilina, y con el tiempo la amilina se acumula y se agrega en los islotes. A medida que se pierden las células beta y disminuyen los niveles de insulina, los niveles de glucosa en la sangre van a comenzar a aumentar y los pacientes van a desarrollar una hiperglucemia, lo que conduce a los signos clínicos como son la polifagia, la glucosuria, la poliuria y la polidipsia. Tenemos también las complicaciones vasculares a largo plazo. Los vasos sanguíneos se encuentran a lo largo de todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, como podemos observar en el esquema. Acorde a la clasificación de alteraciones estructurales, encontramos lo que es la microangiopatía y la macroangiopatía. La microangiopatía, para un mejor entendimiento, estas complicaciones microvasculares van a estar clasificadas acorde al órgano afectado. Si se ve afectado un vaso sanguíneo que se encuentra en la retina, se va a conocer como retinopatía. Si se ve afectado un vaso sanguíneo, un capilar glomerular, se va a denominar nefropatía, y si se ve afectada la vasa nervorum, va a ser una neuropatía. Dentro de las complicaciones macrovasculares vamos a encontrar la ateromatosis, que se caracteriza por una reducción del flujo sanguíneo, y un aneurisma que puede concluir en algunos casos como en una ruptura. Entre los síndromes que propongo para este paciente tenemos el síndrome esofágico, pues presenta los síntomas primarios como pirosis, dolor retroesternal y síntomas secundarios como la constipación. También propongo la gastroparesia diabética, pues es una de las complicaciones que se desarrolla frecuentemente en pacientes con diabetes. Esta patología va a incluir signos y síntomas relacionados al tracto gastrointestinal alto, que refleja un retardo en el vaciamiento gástrico en ausencia de obstrucción física. Los altos niveles de hemoglobina glicosilada, la duración de diabetes por un periodo mayor a 10 años y la presencia de complicaciones macro y microvasculares son factores de riesgo para su desarrollo. El primer síntoma y el más característico va a ser las náuseas, que está presente en el 90% de los pacientes, y otros síntomas también son la saciedad temprana, la plenitud postprandial, la distensión y dolor abdominal en el cuadrante superior. Como diagnóstico, llegamos finalmente a una enfermedad isquémica de miocardio. El paciente diabético es un paciente denervado completamente. Y mucho más si tiene valores de hemoglobina glicosilada elevadas, como en este paciente presenta un valor de 10.3, siendo que los valores normales deben ser inferior a un 5.7%. Lo que nos enseña este caso es que debemos pensar principalmente en una cardiopatía isquémica, aún más en pacientes diabéticos.